Hola, hola, bienvenidos a todos ustedes, las personas que nos ven ya desde sus casas, desde su celular, tablet, computador, televisor, lo que sea. Hoy en día hay una cantidad de aparatos por todo lado donde pueden ver este podcast, Entre Líneas Podcast. Andrés, un gusto volver a estar con nosotros en este espacio. William, un placer volver a estar aquí en Entre Líneas Podcast y esta vez con un invitado especial, con un invitado referente de la política joven de la ciudad de Ibagué. Hoy estamos con Óscar Caicedo, abogado, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Libre, lo hablábamos ahorita hace un rato detrás de cámaras, líder social, líder de la comunidad, líder deportivo también. Óscar, muchísimas gracias por aceptar la invitación, gracias por estar aquí en este espacio. Bueno, muchachos, muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad, de antemano, felicitarlos por tratar de visibilizar los liderazgos, por tratar de hablar con los jóvenes sobre temas de ciudad y temas políticos, que además es muy importante. Y agradecido por la invitación, aquí a hablar todo lo que sea, popular o impopular, pero a dar nuestras posiciones. Vamos a ver si nos funa la gente hoy. Eso es lo que yo espero siempre. Listo, Óscar. A ver, cuéntenos un poquito algo más personal. ¿Quién es Óscar? ¿Qué hace Óscar? ¿A qué se dedica Óscar? Bueno, Óscar Caicedo es un joven de 27 años, soy egresado de la Universidad de Ibagué, abogado, pero además soy normalista. Mi bachillerato estudié en la Normal Superior, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Libre de Colombia, apasionado por el deporte, soy abogado pero soy un amante del deporte, hago el deporte que se me atraviese por el frente, pero además de eso, Andresito, le cuento que soy un amante de las causas sociales. Lo hablábamos ahorita fuera de cámaras y le decía que toda mi vida he hecho política sin hacer una política electoral, ¿no? Siempre, y yo creo que eso lo hacemos todos, sí. Todo aquel que le guste servir, pues tenemos esa vocación, y ese es Óscar Caicedo, un amante de las causas sociales, hijo de dos pensionados de la Policía Nacional, que ahí es donde vamos a venir de pronto de mi pensamiento, de mi ideología. Soy hijo de dos pensionados de la policía, criado respetando las instituciones públicas, criado respetando la fuerza pública, porque así fue mi casa toda la vida. Sí, claro. Puedo decir incluso que hoy todo lo que tengo se lo debo incluso a una institución, porque si mis padres no hubiesen trabajado ahí, pues quizá hoy no estaría donde estoy, ¿sí? Esas, digamos, son las infidencias. Tengo un perrito que se llama Negro, que lo rescaté hace 5 años. ¿Y de qué color es? Es negro. Entonces, esa es mi vida, gracias a Dios. Pues digamos que no ha sido fácil porque nos hemos levantado a pulso, pero pues hemos tratado de ayudar desde la comodidad. Óscar también es un referente de la última contienda electoral que hubo en Ibagué, al Consejo Municipal. ¿También tuvo un ejercicio político por esa parte? Sí, hicimos un trabajo político. Yo les venía contando que habíamos hecho política, y se los decía ahorita. Tengo un club deportivo de voleibol, sí, que creé hace 8 años. ¿Por qué creé ese club? Yo toda la vida me ha gustado el fútbol y la natación. Fui nadador de alto rendimiento, jugué fútbol, también en el alto rendimiento, pero resulté creando un club de voleibol. Porque mi hermanita pequeña le gustaba mucho el voleibol, pero no teníamos la solvencia económica para incluirla en un club. Entonces yo empecé a estudiar esa vaina, por internet. Yo dije, bueno, ¿usted quiere? Venga, le enseño. Sí. Entonces empecé a estudiar, me gustaba el deporte, entonces empecé a enseñarle. En la Normal Superior no había club deportivo, entonces yo me gradué y veía que a muchas niñas les gustaba el voleibol. Entonces yo les dije, con el ánimo de servir siempre, dije, pues yo sé un par de cositas. Vengan a las 6 de la tarde cuando ya se acaba la jornada, y las que quieran yo les enseño, sin saber, sin ser profesor, nada. Tenía la formación de docencia que le da a uno la Normal, porque la Normal tiene profundización en docencia, en pedagogía, pero les empecé a enseñar cuando a los 20 días tenía 60 personas. Entonces empecé a prepararme ya, a estudiar, a hacer los cursos. Se acabó el año escolar ese año y monté mi club ahí en Viveros, al lado de la Normal. Sí. Y ahí empecé. Hoy en día ya tenemos 4 sedes, más de 200 deportistas, y ahí era donde hacía la política. Entonces llegaba el político X de turno y me decía, venga, Óscar, usted tiene 200 deportistas. Entonces la cuenta sencilla de un político de 200 deportistas, 200 votos. 400 papás, porque todos tienen papá y mamá. ¿Sí me entiende? Claro. Entonces yo decía, bueno, 400, que me voten 100, 50. Entonces, Óscar, aquí hay estos 5 baloncitos y ayúdeme. Y uno pues con la inocencia política, no, venga, ayúdele, que él nos va a ayudar los 4 años, nos va a ayudar con esto. Pasaban las elecciones y lo que pasa siempre, desaparece. Nunca más lo volvemos a ver. Entonces llegó el momento del 2023
que llegaron otra vez los políticos, los papitos de los niños me decían, pues ya somos 200 y hacemos un buen trabajo, los clubes que ya me había ganado un liderazgo en el sector deportivo, no solo en voleibol, sino en fútbol, natación y demás, me dijeron hágale. Empezamos con una locura porque pues yo vengo desde la calle, del barrio, lo que les decía, yo no tengo discurso político y empezamos. Y nos fue muy bien, gracias a Dios, alcanzamos una suma de 1.450 votos, un trabajo autónomo, sin recursos, sin activistas, sin testigos, sin carros, sin comprar, sin nada, pero muy bonito y nos dimos a conocer, trabajamos con la comunidad y ahorita estamos, gracias a Dios, creciendo en estos temas políticos. Oiga, ¿cómo se define Óscar Caicedo? Y ahorita lo mencionaba un poco, lo tocaba un poco a propósito de su historia de vida, su lugar de enunciación, de dónde viene. ¿Cómo se define Óscar Caicedo y política e ideológicamente? Yo creo que yo soy un joven de derecha. Yo me considero un joven de derecha o centro derecha porque no me considero radical. Si bien comulgo muchos pensamientos de izquierda, que eso lo vamos a discutir ahorita, pero yo pienso que no existen luchas o no existen como tal, sí, luchas que sean de derecha o de izquierda, simplemente luchas sociales, ¿sí? Que es un error en el que hemos caído, creer, por ejemplo, que el tema ambiental es exclusivo de izquierda, o el tema animalista es exclusivo de un pensamiento de izquierda, o el tema de la fuerza pública y de la seguridad es un tema de derecha. Yo pienso y considero que es un error, simplemente son luchas que se tienen que dar para el pro de una sociedad, pero desde mi punto de vista, al haber sido criado, al haber sido, digamos, haber nacido dentro de una familia policial, dentro de una familia institucional, me considero un joven de derecha que defiende las causas que hoy representan la derecha, que es una libertad individual, una libertad de empresa, un tema de seguridad que necesitamos en el país en este momento. Esa es como mi ideología. Óscar, usted como joven con ese pensamiento que habla de... No empiece con sus cosas, con ese pensamiento. Con ese pensamiento. No empiecen. Con esa idea en mente de que deben converger las luchas, todas las ideas dentro de una sola causa, que son luchas sociales, siendo de ya sea un partido de derecha o partido de izquierda. ¿Cree que los políticos líderes de esos partidos permiten que, por ejemplo, alguien de derecha se enfoque a hacer trabajo ambiental o animalista? Sí, pero mire que esa es la pregunta que usted me está haciendo, que es ser un joven de derecha. O bueno, ¿Sí? Defínanos qué es ser un joven de derecha. Porque primero, ¿qué es ser joven? Ser joven es tener energía, tener iniciativas nuevas, tener una visión diferente del mundo. Si nosotros nos vamos a que es un político de derecha con una trascendencia histórica o con una politiquería de resultados electorales, podríamos pensar diferente. Pero hoy un joven de derecha tiene que pensar no solamente en los resultados electorales, sino tiene que pensar también en cuáles son las causas que hoy están reuniendo a una sociedad, ¿sí? Entonces yo, desde mi punto de vista, o digamos en el sector donde estoy ahorita, nunca nadie, y espero que nunca lo hagan, me limiten a trabajar una causa que se entienda de izquierda, ¿sí? Es decir, una causa ambiental, una causa animalista, una causa de defensa de pronto de los derechos de la persona, de las mujeres, ¿sí? De temas de género. ¿Por qué? Porque las causas, y a mí me lo han dicho en el partido donde me encuentro ahorita, lo defienden. Sí. Y digamos que es algo contradictorio porque yo llego y digo, venga, pero aquí están hablando de temas ambientales, aquí están hablando de defensa de la mujer, aquí hay una persona o un comité de defensa de género. Y yo digo, venga, pero esto no es de izquierda. Y también me encuentro amigos que están de la izquierda que dicen y defienden también el tema de la seguridad en un municipio como Ibagué, ¿sí? Porque la seguridad va de la mano con la defensa de los derechos fundamentales de las personas. Entonces, ahí es donde yo digo, ¿es la política electoral lo que nos lleva a defender causas de ideologías o es la necesidad de la gente lo que nosotros tenemos que ver? Entonces yo pienso que el día que a mí me digan, Andrés, el político de turno o mi partido donde yo esté que no puedo defender una causa porque se entiende de izquierda, pues seguramente me iré de ahí, ¿sí? Porque es que eso, hace poco tuvimos una invitada, bueno, no vamos a decir nombres, pero también militó en algún punto en un partido de referencia izquierda, ideología izquierda, y decía que dentro de la izquierda incluso se presentan esas mismas prácticas que
muchas veces no dejan apoyar a causas por las cuales uno también está de acuerdo, tal vez con la ideología contraria, como la derecha. Entonces, si eso se presenta dentro de la izquierda, que esos liderazgos viejos, antiguos, logran supeditar las decisiones de los jóvenes, de los nuevos actores políticos, ¿será que en la derecha no sucede eso también? Eso lo hablábamos ahorita fuera de cámaras. Yo les decía que la imposibilidad de que la izquierda crezca políticamente es precisamente el sectarismo, ¿sí? Okay. Y yo estuve en un espacio anterior, en los diálogos y la construcción del pacto histórico, lista Cámara de Representantes, y le decía a Andrés que lo mejor que me pudo haber pasado para alejarme de la izquierda fue haber estado dentro de la misma izquierda, dentro de las discusiones políticas de la izquierda, porque el sectarismo es muy grande. Entonces yo le comentaba a Andrés y le decía, mire, si yo soy un joven de derecha con 1500 votos y me ven representado entre un partido de derecha, con ideologías de derecha, con un pensamiento pro empresa, un pensamiento pro instituciones públicas, yo soy el director en el Tolima de una ONG que se llama Hijos de los Héroes, que defiende los hijos y las familias de los veteranos y de los militares, pero resulta que yo quiero irme para el pacto histórico porque también me veo representado en las ideologías de la izquierda, en los temas ambientales, en los temas de las defensas de los derechos de las mujeres. No me van a dejar entrar. ¿Por qué? Porque no puede ser que alguien de allá venga para acá. Pero se lo voy a poner al contrario. Resulta que un líder político de la izquierda, Andrés, se vuelve concejal del pacto histórico y mañana dice, no me veo representado, quiero llegar a un partido de derecha, adivine qué va a pasar. Lo van a recibir de la mejor manera. Le van a abrir las puertas y le van a decir, bienvenido, usted tiene un caudal electoral, usted tiene un liderazgo, venga, asume y aporte. Porque los sectarismos muchas veces se dan desde el sector de la izquierda y no desde el sector de la derecha. También porque eso tiene unos temas electorales, ¿no? Sí. Entonces tiene que usted va a sumar votos y demás, y eso es entendible. Pero entonces a lo que yo voy es que sí se presenta mucho más sectarismo de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. ¿Y usted cree, yo entiendo, digamos, eso en el ámbito local, ¿no? Pero ¿usted cree que a nivel nacional pasa eso? Sí, claro. ¿Que está pasando eso? Claro, lo que pasa es que, miren, ¿qué pasa con Gustavo Petro a nivel nacional? No, pues es que Gustavo está implicado en un mierdero de cosas y precisamente es por meter a gente de la derecha dentro de la causa. Lo que tal vez yo estoy muy de acuerdo con Oscar. Ojalá eso no me vaya a funar, pero siento que más ese sectarismo está más en la izquierda tolimense que en la izquierda nacional. Sí, lo que pasa es que miren, la izquierda se deja llevar mucho por las pasiones, ¿sí? Y la política también considero yo, aparte de las pasiones y de las causas sociales, pues si usted, me lo decía un amigo, me decía, Oscar, usted puede ser muy social, pero si usted no llega a cargos de poder, usted no va a poder hacer, valga la redundancia, cambios significativos. Si usted tiene unas causas sociales, va a poder impactar su barrio, va a poder impactar su comuna, pero si usted no llega a espacios de poder, no va a generar un cambio grande. Algo con más trascendencia. Y eso fue lo que le pasó a Gustavo Petro, ¿sí? Y solamente que traicionó sus ideales. Ahora, la gente que se siente traicionada por Gustavo Petro es porque se deja llevar por las pasiones, ¿sí? Y Gustavo Petro hubiera podido seguir siendo un líder grandísimo de la izquierda, pero nunca hubiese sido presidente sin las alianzas que hizo, ¿sí? Entonces, y ahí entonces lo criticamos, pero entonces si no es presidente también se quema políticamente, porque usted no puede perder 2, 3, 4, 5, 6 elecciones y seguir teniendo la misma relevancia. Pero entonces es ahí a donde yo voy, o sea, siempre se va a necesitar un poquito de las dos cosas. Claro. ¿Sí? Siempre se va a necesitar un poquito de las dos cosas para poder crecer políticamente, si lo hablamos desde el aspecto político. Y sí, si lo hablamos pero también desde el aspecto social es necesario sentarnos a abrir este tipo de espacios. Nosotros hemos traído acá muchas personas de corriente política, digamos, ni siquiera de izquierda, pero sí alternativos, progresistas, pero si el país no se sienta a discutir de temas con gente que piensa distinto, estamos jodidos, vamos a volver a entrar en una crisis incluso de seguridad que nos ha traído acá desde mucho antes del Frente Nacional y que estamos aún tratando de solventar y que no hemos resuelto, ¿sí? Entonces sí es necesario sentarse a hablar con una persona que piensa diferente a usted, independientemente del color político, independientemente de sus aspiraciones, en pro de solucionar problemas sociales que nos afectan a todos. Sí, yo pienso que los problemas, es lo que decíamos, los problemas sociales no tienen un tinte político o una ideología, ¿sí? Más allá de eso yo vengo criticando hace unos días el tema del plan pistola y la imposibilidad que tiene la fuerza pública de reaccionar a estas situaciones, ¿sí? El cese al fuego, que no es bilateral sino unilateral para la fuerza pública, y que lo explicaba el comandante de las Fuerzas Armadas y decía, bueno, nosotros no podemos reaccionar
porque es una orden presidencial. Pero entonces, desde mi punto de vista de coordinador de una ONG de hijos y familias de los veteranos, yo siempre esperaba que mis papás llegaran a la casa, porque es que no solamente son policías, son mis papás, son los tíos de alguien, son los familiares de alguien. Y que hoy a usted, si él es su amigo, pero si yo le meto un puño, usted va a reaccionar contra mí, porque él es su amigo, ¿sí? Pero si yo le pego y usted le pone una talanquera acá y dice no puede hacer nada, usted no puede defender a su amigo, usted no puede defender a su familiar, usted no puede defender a su amigo, a su familia, a su sangre, pues hombre, eso digamos que genera una reacción no solamente en la derecha, sino que genera una reacción en ese familiar que de pronto comulga con las ideas de izquierda, pero están diciendo, venga, mire, me le están pegando a lo mío, me le están tocando mi sangre. Entonces yo creo que eso sí es una crítica enorme que yo le vengo haciendo al presidente, y esto no es de izquierda, esto es del presidente Gustavo Petro, porque es el comandante de las fuerzas militares y es el que manda a usted, y yo lo he dicho en tarima, cuando estamos en las marchas, yo le digo, usted no puede mandar a la guerra a alguien sin la posibilidad de defenderse. Es imposible que usted mande a alguien a combatir las armas sin armas, ¿sí? Entonces esa es la crítica que yo hago, en el sentido de que si la izquierda no se centra con la gente experta en seguridad, no va a mejorar la seguridad. ¿Y quiénes son lastimosamente los expertos en seguridad? No lo tiene la izquierda, porque no les interesa, ¿sí? Así como de pronto la gente experta en ambientales, no hay tantos en derecho, están en la izquierda porque les interesa más. Pero si Gustavo Petro no se sienta con las personas expertas en seguridad, en empresa, en libertades individuales, pues no los va a desarrollar a profundidad. Oscar, a propósito de que estamos hablando de los errores que está cometiendo el presidente Gustavo Petro, ¿usted cómo enlistaría esos errores en los que se ha visto envuelto la izquierda o el presidente incluso dentro de este gobierno, dentro de este mandato? ¿Cuáles serían esos errores que usted diría, no le critico por...? Yo pienso que la crítica es general y hay uno solo, y es que se ha igualado a los gobiernos de derecho, ¿sí? Entonces todo el mundo esperaba con este presidente que se generara un cambio, ¿sí? Que precisamente fue el eslogan de campaña. Eslogan, sí, va a haber un cambio. Pero hemos visto que ha pasado lo mismo. O sea, no se ha generado un cambio ni siquiera en las políticas anticorrupción, ni siquiera en los temas de los escándalos que han tenido. Incluso si nos ponemos a ver los escándalos o los chismes, que yo le hablo de chismes que ha tenido el gabinete de Gustavo Petro, los escándalos de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, incluso escándalos personales que ellos mismos se encargan de sacar a la luz pública, ¿sí? Son lo que yo le he criticado, que el eslogan fue vamos a ser diferentes, vamos a tener un cambio, pero necesitamos llegar al poder, vamos a estar con los mismos de siempre. Primer error, necesario, sí, pero un error, ¿sí? Porque es una contravía a lo que venía diciendo. Segundo error, la falta de continuidad de su gabinete ministerial, ¿sí? Nosotros no podemos generar una continuidad en los procesos sociales o públicos si cada año o cada 6 meses está llegando una persona con pensamientos diferentes y que va a contradecir al presidente, ¿sí? Tercer error, escándalos de corrupción que se supone que iban ligados a la derecha, gobiernos de derecha. Ya nos dimos cuenta que eso no es de derecha ni izquierda, ¿sí? Eso es de política. Eso es de política. Y que si necesitamos que aprueben las reformas, pues toca comprar a los congresistas, que lastimosamente así es que funcionan. Entonces, tercer error, ¿sí? Y cuarto error, el tema de seguridad. Y es que la seguridad es transversal, ¿sí? La seguridad es transversal a todo lo que usted lo quiera ver. Si usted quiere implementar una política agraria, usted necesita seguridad, ¿sí? Porque usted no puede implementar una política agraria sin tener la fuerza pública que respalde los intereses de los agricultores, ¿sí? Usted no puede tener una política de que hablemos nosotros, de seguridad alimentaria, si están robándose en el Espinal, por ejemplo, que voy mucho, tienen que montar sus grupos para defender sus cultivos porque llegan de diferentes sectores a robarse los cultivos. O sea que usted, digamos en esa lógica, usted mide la seguridad en términos de fuerza pública, más o menos. Sí y no. Lo que pasa es que la seguridad es, lo que digo, es transversal. Por ejemplo, yo soy un apasionado del deporte y yo pienso que el deporte y la cultura aportan a la seguridad un factor importantísimo, que es el factor de prevención, ¿sí? Que si bien es preventivo, también es de seguridad. Entonces, yo tuve la oportunidad de trabajar como enlace del sistema de responsabilidad penal para adolescentes con la Gobernación del Tolima. Y el único momento donde los muchachos que estaban recluidos, menores de edad, no estaban pensando en fugarse,
era cuando estaban jugando fútbol, o tenían un balón en la mano, o tenían un ajedrez, ¿Alguna actividad? o estaban haciendo alguna actividad deportiva o cultural. Y entonces viene Gustavo Petro y dice, no, el deporte es 60% menos, porque vamos a invertir en otro tema. Pero lo que no entendemos es que el deporte y la cultura es transversal a temas de seguridad, salud mental, empleabilidad, proyecto de vida, etc. Entonces es ahí donde yo voy, claro, lo hablaba en otra entrevista y me decían, Oscar, pero no podemos reducir la seguridad, que es lo que usted me trata de decir, a la policía o al ejército. No lo podemos reducir a eso. Pero yo no podría decirle a alguien que lleva delinquiendo 10 años, venga, resocialícese, haga deporte. ¿Usted cree que lo va a hacer? Si lleva 10 años delinquiendo. Es que precisamente eso es algo que también se hablaba incluso cuando Santos estaba en su firma de la paz, porque la gente decía, es que la guerrilla o las FARC, ¿cómo se va a entregar si tienen plata, si tienen armas, si tienen poder, a cambio de nada? O sea, el gobierno sí o sí tenía Hay que ceder. Había que ceder de alguna forma, y creo que ese también es uno de los errores tal vez del gobierno actual, de que está cediendo el Estado, pero las FARC, bueno, las disidencias, el ELN, no ha parado, no ha tomado, no ha acatado tal vez los diálogos o los tratos que entre comillas se están haciendo, y por eso que cede el Estado, tal vez ha abandonado algunos frentes donde no se debería abandonar, porque hay muchos territorios que todavía siguen envueltos o inmiscuidos en el tema de la inseguridad. Entonces es como que el gobierno tal vez se dedicó mucho a lo preventivo, como a no dejar que aparezcan más, pero los que ya hay no se está haciendo nada con ese conflicto. Y se están fortaleciendo. No, y el ELN tampoco nunca, es decir... Se sentaron en mesas de diálogo. Sí, pero las garantías que estaba brindando para realmente sentarse a una mesa cuando estaban generando procesos allí, además de explosiones, de atentados, pues eso, ¿qué formas de garantías son para realmente sentarse? Y que normalmente cuando se sienta en un proceso lo primero que se resuelve es una paz negativa, que es un cese al fuego. Y eso se estaba irrespetando, se estaba incumpliendo. Y la forma de este gobierno de leer eso fue muy desastroso. Muy negativa. Muy desastroso. Mire, yo pienso algo, y es que la única forma en que los grupos armados, al margen de la ley que hay en este momento, que son tan fuertes y tan poderosos, se sienten a negociar, es a cambio de poder. Porque precisamente ellos instrumentalizan la guerra para llegar al poder. ¿Sí? Esa es su lucha general. O bueno, es su lucha ideológica, ¿no? Sí. Y nosotros tenemos que ver si vale la pena hacer ese cambio que ya se hizo en un momento. Por eso hoy hay curules que antes que tenían guerrilleros y hoy están en el Congreso de la República. Las vi ahorita que fui hace 2 días. Y me decía un gran amigo, me decía, mire, aquí está el Partido Conservador, aquí está no sé qué, aquí está no sé qué, aquí están los guerrilleros, aquí seguimos con el resto de partidos, en chiste, ¿sí? Sí. Pero me decía eso. Entonces, allá es donde quiere llegar digamos, todas las mesas de paz. Y fue algo que todo el mundo critica y le criticó al gobierno de Uribe, y fue que nos vemos es que mire, la guerra y los grupos al margen de la ley siempre van a tener que ser combatidos de 2 formas: o negociando el poder por la paz, o con la guerra. Usted no le puede ir a decir a un guerrillero que lleva toda la vida beneficiándose de la guerra que venga, resocialícese porque le vamos a dar una oportunidad. Es muy berraco, es demasiado complicado, porque el Estado no va a poder subsidiar eso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo le prometo a usted, bueno, puede que un disidente raso que ganaba un salario mínimo allá, yo lo pueda subsidiar, pero yo no le puedo decir a un cabecilla, si usted ya se está ganando 30 millones de pesos con la plata del narcotráfico, secuestros y demás, venga, que no le voy a dar una curula en el Congreso, sino que lo voy a tener acá. No, y 30 millones son poco, muchas veces es muy poco. Pero apórtele a la sociedad. O sea, ¿qué negocio cabe eso? Usted va a dejar de ganarse infinidad de dinero para venirse acá a no tener ni poder ni plata. No tiene sentido, ¿sí? Y ahí es donde yo voy y digo, lo preventivo va a, valga la redundancia, prevenir la aparición de nueva delincuencia juvenil, lo que hablamos de deporte, cultura, resocialización. Pero los bandidos que ya están, a ellos hay que combatirlos, ¿sí? Porque sentarse con ellos es llegar a negociar espacios de poder. Y estamos dispuestos, es lo que yo voy, a negociar más espacios de poder dentro de un Congreso de la República
para más personas que han hecho la guerra. Entonces ahí esa es mi pregunta, ¿no? Bien, esa es una posición que siempre ha tenido la derecha, siempre la ha defendido a rajatabla. Oiga, y metiéndonos un poco al tema de Ibagué, ¿usted cómo ha visto esa transición Hurtado-Aranda y cómo ha visto esa función acá en la ciudad de la derecha? De esa derecha ¿Cuál también, transición? No, eso no. Sí, Eso no es una pero- transición. Primero, yo no soy de En derecha. esencia, ¿no? ¿Sí? de que son Ellos como son unos políticos que tienen intereses electorales y que todo aquel que se pare en una tarima con Álvaro Uribe Vélez Es de derecha. se hace elegir y es de derecha. En una ciudad, en un departamento como Ibagué, que tiene su ideología marcada hacia la derecha. Ok. O incluso el departamento del Tolima, porque ustedes vieron que Gustavo Petro ganó solo en un municipio de todo el departamento. ¿Sí? Entonces, todo aquel que logre pararse en una tarima con Álvaro Uribe o con alguien que represente la derecha va a tener un respaldo político importante, Caudal. un caudal electoral importante. Ellos utilizaron la derecha para llegar al poder. Segundo, transición no hay. El que está gobernando esta ciudad se llama Andrés Hurtado. ¿Sí? Ok. Y lo vimos en la entrega de las piscinas olímpicas con un buzo absolutamente desastroso, donde decía yo también lo hice posible, cuando está robándose el protagonismo de una persona que hoy es la alcaldesa de Ibagué. ¿Sí? Entonces digamos que esa derecha no existe, porque si el día de mañana Ibagué se vuelve de izquierda, ellos se vuelven de izquierda. Entonces, ¿cuál es la derecha en este momento de Ibagué? No, yo pienso que la derecha en este momento de Ibagué está representada por algunas personas del Centro Democrático y enteramente por parte del Partido Conservador de Ibagué y del Tolima, ¿sí? Porque yo también voy a hacer una crítica, y es que muchas veces hablamos algo acá, pero en el Congreso decimos otra cosa, ¿sí? Entonces, pero ideológicamente la derecha del Tolima está representada por algunas personas del Centro Democrático, y digo algunas porque Joan Aranda no es si bien está escogida por el Centro Democrático, pues nunca ha hecho partido, ni lo mismo este concejal que se la pasa haciendo bodas allá. Entonces, el Partido Conservador es el que ha liderado los ideales de derecha en Ibagué y en Tolima, ¿sí? ¿Ustedes cómo recibieron la entrega de las piscinas olímpicas a propósito de eso, a propósito de su liderazgo deportivo y todo eso? ¿Ustedes cómo ven esa... Ay, me parece desastroso, pero ustedes cómo ven ese ejercicio? Yo les comentaba que fui nadador de alto rendimiento, fui campeón nacional, fui a Suramericanos y dejé de nadar de alto rendimiento precisamente porque en Juegos Nacionales 2015 se acabó todo. Y hablaba un gran amigo que nadó conmigo, también es hermano de una nadadora, Federico Avendaño, ustedes vieron el video. Y yo decía, lo primero es que no tenemos nada que celebrar. Ni agradecer. Sí, ni agradecer. Porque estar celebrando esto es estar celebrando que una obra que debía costar una cantidad de plata costó 10 veces más. Estar celebrando esto es celebrar que algo que tenía que hacerse en un año o en año y medio tomó 10 años para hacerlo. No celebro ni festejo, sino veo con gratitud, bueno, no sé si la palabra sea gratitud, pero veo con alegría Sí, de pronto obvio. que ya hoy tengamos un espacio donde los deportistas puedan entrenar. Desastroso el desfile, desastroso el recurso público que se gastó para hacer esto. Yo lo hablaba con alguien ahorita, incluso con amigos, porque yo tengo amigos en la alcaldía municipal, tengo amigos en la izquierda. Yo no veo la política como un instrumento para hacer enemigos, sino para ser amigos. Le decía, vea, ahorita van a entregar las piscinas olímpicas, se lo digo porque tengo club deportivo. ¿Cuánto le van a cobrar a los clubes para Hacer uso. hacer uso del escenario? Si nomás a nosotros para hacer uso de un coliseo, el costo hora es absurdo, de 100.000 para arriba, hora, el costo hora. ¿Cuánto le van a cobrar a los clubes deportivos de natación para hacer el mensual? Están pagando más de 2 o 3 millones de pesos mensuales para hacer uso. Entonces, ¿gracias de qué? Bueno, fueron 10 años que no tuvieron escenario, vamos a darle 3 años de excepción a los clubes y no deben pagar, y el costo de administración se los vamos a dar desde acá, desde la alcaldía. Clubes deportivos que tuvieron que, perdónenme la palabra, mamarse 10 años entrenando donde pudieran o incluso acabar sus clubes, no van a tener que pagar nada. Andrés, usted profesor, no van a tener que pagar administración, utilícenla. Esto tiene una garantía, mantenimiento corre a cargo de nosotros y esa va a ser la excepción porque ustedes sufrieron 10 años. Se lo creo, le digo listo, gracias. Gracias porque no vamos a tener que pagar, son 10 años, al menos 3 años de excepción. Pero llevar a los deportistas a un show de estos, a darle las gracias a alguien que ni siquiera fue el que sacó el recurso, que costó 10 veces más un escenario deportivo, es absolutamente nefasto, es absolutamente... no tiene presentación, ¿sí? Entonces yo veo con alegría el tema de que ya tengamos unas piscinas, de que tengamos escenarios deportivos,
pero no le tenemos que agradecer a alguien que entregó las piscinas, no las hizo, sino las entregó. Okay. Entonces eso es lo que yo pienso. Oscar, ya tal vez finalizando, me gustaría preguntarle desde su vivencia, desde lo que es usted, según pensamientos, ¿cuál cree, bueno, considerando tal vez la historia de Colombia que en su mayoría ha sido gobernada por la derecha, ¿sí? ¿Cuáles son los errores de la derecha en Colombia? ¿Por qué hubo este estallido social? Supongo que pues a causa de muchas de las decisiones de la derecha fue que el pueblo estalló. ¿Usted cuál cree que son los errores de la derecha colombiana? La primacía de los intereses personales sobre los particulares es el error de la derecha. No les importa a muchos cómo se encuentran los territorios, cómo vivan los territorios desde que sus bolsillos estén llenos, desde que desde su privilegio puedan gobernar, ¿sí? Hay una crítica que yo hacía en este diplomado que dice construcción de proyectos de ley, y es que las leyes se crean desde Bogotá hacia los territorios. La centralización. Y debería ser al contrario. Miremos los territorios, construyamos los proyectos de ley desde las realidades de los territorios, y ahí sí llevémoslo al Congreso de la República. Y ese es el error que ha tenido la derecha, incluso no la derecha, bueno, sí la derecha a lo largo de sus gobiernos, y es ver el territorio nacional desde su privilegio, desde el Congreso de la República, donde no pasa nada, donde tenemos las mejores oficinas, donde me llevan el tinto, donde no aguanto hambre, ¿sí? Ver desde allá hacia abajo y no ir desde abajo y mirar hacia arriba. Ese yo creo que es a rasgos generales eso, que es obviamente enmarca la corrupción, enmarca el robo de los recursos públicos, enmarca que es válido todo tipo de acciones con tal de que yo esté bien o con tal de hacerme elegir, pero no priorizamos la comunidad y la gente, que es lo que verdaderamente debería importarnos a los que hacemos política. ¿Usted ve a la derecha otra vez en el 2026? Sí, yo veo a la derecha en el 2026, pero más allá de porque hayamos hecho bien las cosas o porque hayamos hecho una oposición seria y constructiva, la veo porque hizo mal las cosas el gobierno de Gustavo Petro, ¿sí? Donde lo hubiera hecho un poquito mejor las cosas con la nefasta oposición que se hizo por parte de la derecha, porque siendo realistas no se hizo una oposición coherente, seria, constructiva. Además porque está polo. No sé. Además, ¿por qué? Porque no se dio tampoco espacio de sentarse oposición con gobierno. O sea, no se pueden ver. Entonces, si usted lo que decía usted ahorita, si no nos sentamos a hablar con los que piensan diferente, pues tampoco va a generar una discusión constructiva. Pero la gente ya se dio cuenta que él lo hizo, que Gustavo Petro lo hizo mal, y si Gustavo Petro, quien era el que lidera la izquierda en Colombia, lo hizo mal, pues al que él va a poner, la gente de una vez lo va a hacer, que lo va a hacer peor. Entonces yo creo que sí veo a la derecha quizá no tan radical, pero sí una centro derecha llegando a... O una derecha disfrazada tal vez en otro... O una derecha disfrazada de centro, sí, puede ser. Lo que sí sé es que la izquierda no llegaría. Y espero que no. Bien, pues esperemos que no. Yo creo que sí. De lo personal todavía sí. ¿Todavía confía? Sí, yo sé, hay que criticar ciertos errores, porque errores sí hay muchísimos. Y no estoy de acuerdo con muchas de las cosas. Tal vez no voy detrás de Gustavo Petro, voy detrás de causas, y muchas de las causas que se han promovido en el tema agrario, creo que fue por las cuales voté por Gustavo Petro. Aún sigo creyendo que obviamente que hacen falta cosas, que muchas de las cosas que se prometieron no se han podido hacer porque no hay mayorías en el Congreso, tampoco hay mayorías en el Congreso, y obviamente quien aprueba todo en Colombia es el Congreso. El Ejecutivo se ve limitado a ciertas acciones. Entonces siento que no todo lo que no se ha hecho es culpa directa de Gustavo. Obviamente tiene otras atrocidades por delante que sí son culpa de él, pero sigo en las causas todavía. Pero yo les quiero hacer una pregunta a los dos que creo que son de izquierda, ¿no? Sí. ¿Cuál es ese nombre que creen ustedes que seguiría liderando las causas de la izquierda? ¿Sí? Porque es que nosotros podemos decir, creemos en las causas, pero ¿quién las va a llevar a cabo? Es que es el problema un poco de la personalización de la política, que a veces uno se guía por el nombre, y muchas veces los políticos no responden a las necesidades en el papel de lo que es la izquierda y tampoco en el papel de lo que es la derecha. Correcto. Y terminan defraudando. Exacto.
pero y por eso la política electoral real es tan dinámica, no es como la izquierda defiende tal cosa en el papel, la derecha defiende tal cosa. Usted va a mirar la realidad y hay gente de izquierda que hace cosas nefastas, machistas, homofóbicas, lo que sea. Corrupción. Y en la derecha. Y están amparados bajo un proyecto, se montaron bajo un proyecto político de Que iban a izquierda. combatir todo eso, según. Sus intereses personales. Pero es que no se dan cuenta que, digamos, todos de izquierda a derecha siempre tienen el mismo programa político: combatir corrupción, combatir inseguridad, eso o sea, son eslogans o objetivos que Cuando yo estaba persiguen acá. todos. Y aún Pero así, también son necesidades, ¿no? Si no fuera Sí. necesidad, no se Mire, podría. cuando yo estaba en campaña, me acuerdo mucho de una cosa que me dijeron cuando iba a empezar. Dígale a la gente lo que quiere escuchar. Que yo Eso es como nunca, marketing político. que yo funciona. nunca lo dije, y por eso nunca creé un discurso, y por eso nunca quise tener a nadie al lado para que me dijera qué tenía que decir. Y no, yo llegaba ahí, lo que mi corazón decía y lo que yo sentía lo decía, ¿sí? Y lo pienso seguir haciendo. Yo estoy en un partido como el Conservador, pero yo nunca le hago una mesa principal a ningún político. Yo, digamos que soy un poquito diferente en ese sentido. Pero la izquierda y la derecha tienen claro que hay que decirle a la gente lo que quiere escuchar. Y esa es la forma de elegirse. Entonces, si la gente quiere escuchar no corrupción, ambientalismo, lucha de género, se lo van a decir. No importa usted qué haga, si lleva toda la contraria o no. Porque usted necesita salir elegido. Y lastimosamente eso no tiene distinción de ideologías. Usted tiene que decirle a la gente lo que quiere escuchar, y es lo que usted le dicen los analistas políticos que contratan, tanto los de derecha como los de izquierda. Entonces ahí está el a mí problema. en lo personal me gustaría ver a una Pizarro y a una Cabal compitiendo por esa presidencia. Puede ser un ejercicio interesante. Sí, sería muy chévere, además que digamos que ahí mediríamos fuerzas, ¿no? Aunque yo la verdad no sé si votaría por Cabal, ¿no? O sea, no es joven cabal, no. No, yo no votaría por Cabal. Joven Polo Polo. No creo, no menos. Listo, Polo Polo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Esperemos que nos podamos ver en las contiendas locales. Con Andresito, que hace un trabajo muy grande, muy bonito también. Espero que pueda llegar ahí a sumar a este política joven, que creo que el Consejo de Ibagué, hablando de lo local, debe tener una renovación importante en nombres y en ideologías. Hoy se dijeron bastantes cosas entre líneas. Recuerden que estos espacios son necesarios también en sus casas, hablar con la gente que piensa distinto, sentarse, dialogar, encontrar puntos de acuerdo. Por supuesto hay puntos en los que uno nunca va a estar de acuerdo, pero generalmente somos personas que queremos salir adelante, que queremos, digamos, mejorar las condiciones en general de nuestra sociedad. Por supuesto nosotros que no hacemos política, la gente que hace política y los políticos de alto nivel, no sé cuáles sean sus intereses, que muy probablemente no sean estos, Particulares. son ya muy colectivos. particulares. Oscar, muchísimas gracias por estar acá, por compartirnos sus experiencias desde su punto de vista. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes, qué bacano que puedan seguir visualizando los liderazgos de los que pensamos diferente, De todos. de todo el mundo. Hasta los que son invisibles, De- decía usted. Correcto, sí, yo le decía que sería bonito que invitaran los liderazgos invisibles, esos con los que si no existieran nosotros no podríamos llegar a unos espacios de poder, y que también tienen sus pensamientos, que también desde las realidades, desde los barrios, ven cómo la política o los ayuda o los perjudica. Entonces es muy bonito esto. Agradecerle, Andrés, qué bacano. Me pongo mi nombre a disposición para lo que ustedes necesiten, y para traer también de derecha más jóvenes. Claro, para hacer la discusión mucho más amplia. Listo, William, gracias por estar acá. Oscar, gracias también por estar acá. Este fue otro capítulo más de Entre Líneas Podcast, nos estaremos viendo en un episodio más. Chao, chao. Chao.